Padre, te damos gracias, Señor, por este tiempo, por darnos el privilegio, la oportunidad, Señor, de estar delante de tu presencia. Aquí venimos, Señor. También te damos gracias por aquellas personas que nos ven a través de estos medios. Te pido, Señor, que tú les bendigas, que tú les guardes, que tú los llenes de tu presencia, porque tú eres el Rey, Señor. Bendice las vidas que nos ven a través de estos medios. Donde quiera, en cualquier parte del mundo donde llegue tu palabra, Señor. Te pido, Señor, que seas tú tomando control de sus vidas, llenándoles de su presencia, Señor. Gracias te damos, eterno Rey, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Y la iglesia del Señor Jesucristo dice: amén. Dale ese aplauso al Rey, iglesia. Amén. Vamos a la palabra, al Evangelio según San Mateo, capítulo 6, por favor. No vaya a prender su celular, apagado su celular, por favor. Mateo capítulo 6. Y vamos a ver lo que la palabra del Señor dice hoy a nuestras vidas. Dispóngase, abra su mente, su espíritu, su corazón, para que le ministre el Señor y que hable a nuestras vidas. Amén. Dice así Mateo capítulo 6, verso 25 al 34. Y lo vamos a leer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Por tanto, dice, ojo con esa palabra, por tanto. Por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, que habéis de comer o que habéis de beber, ni por vuestro cuerpo que habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento, el cuerpo más que el vestido? Dice, mirad, ojo con esa palabra, mirad las aves del cielo, que no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre celestial las alimenta, dice. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? ¿Y quién de vosotros, dice, podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Y por el vestido, dice, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan ni hilan. Pero os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió como uno de ellos. Y si la hierba del campo, que hoy es y mañana es echada al horno, Dios la viste, así no hará mucho más con vosotros, hombres de poca fe. Verso 31. No os afanéis, dice, diciendo qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos, porque los gentiles, dice, la palabra gentiles es aquellos que no conocen de Dios, porque los gentiles, dice, buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre celestial sabe de qué tenéis necesidad de todas estas cosas. Verso 33. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Verso 34, mire otra vez lo que dice ahí. Así que no os afanéis. Ya lleva 3 veces diciendo, no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana trae su propio afán. Basta cada día su propio mal. Amén y amén. Hoy el Señor quiere hablarnos sobre el tema, el afán y la ansiedad. ¿Sobre qué quiere hablarnos Dios? Sobre el tema, el afán y la ansiedad. Cuando nosotros miramos el verso 25, dice, no os afanéis. En otras traducciones, en la Nueva Traducción Viviente dice, no se inquieten por nada, dice. En otra Biblia, Dios habla hoy, dice, no se aflijan por nada, dice. No se inquieten por nada, no se afanen por nada, dice. Y en la Reina Valera dice, no os afanéis.
Y una de las cosas que cometen las personas, a veces se comete el gran error de vivir ansiosos y preocupados por el día de mañana. Dicen, ¿qué haremos el día de mañana? Muchos viven angustiados, afanados, mirando qué van a hacer el día de mañana. Aún no han soltado el plato en la tarde y ya están pensando, ¿qué vamos a comer mañana? ¿Qué vamos a hacer mañana? Aún todavía tienen ropa, vestido y dicen, esto ya está viejo, ¿qué me voy a poner mañana? Y va al closet y está lleno de ropa. Y viven afanados, angustiados, desesperados. A veces nosotros nos damos cuenta que el rico se preocupa. ¿Por qué se preocupa el rico? Por sus riquezas. El pobre se preocupa porque no tiene nada. El campesino se preocupa porque no llueve. Y se preocupa más cuando llueve mucho. Mira cómo es la vida. Se preocupa porque no llueve. Y cuando llueve demasiado se preocupa mucho. Y dice, cuando no llueve dice, ay Señor, ¿por qué no llueve? Qué bueno será que hoy o mañana lloviera. Y empieza a llover y dice, Señor, ya es mucha agua. Se preocupa porque llueve mucho. Y entonces yo digo, bueno, ¿cómo hacemos para que el ser humano esté conforme? Entonces, cuando nosotros miramos la definición de la palabra afán y ansiedad, eso es muy tremendo, es algo delicado. Antes de explicarte la definición de la palabra afán y ansiedad, usted hoy en día va al médico y lo primero que el médico le dice, ¿qué tiene? No, yo tengo preocupación, estoy así. Usted lo que tiene es estrés, le dice. ¿Por qué? Porque está angustiado, está preocupado, está afanado. Y eso, el afán y la ansiedad ha hecho que muchas enfermedades vengan por ende. Ahora sí vamos a ver qué es la definición de afán y ansiedad. Buscando en el diccionario la definición de afán, dice que es esto: deseo intenso que nos mueve a hacer. Es un deseo intenso, dice el afán. También dice empeño o interés que se pone en una cosa. Hay personas que tienen afán y le ponen empeño, afán por una cosa. También dice empeño o interés que se pone en una cosa. También dice trabajo excesivo, penoso, solícito y congojoso. Ese es afán. Usted no se ha dado cuenta que cuando usted va a llegar a la oficina y tiene un supervisor, un jefe, y que el jefe es, pero no pasa nada, y se presenta el jefe y usted empieza a tener ¿qué? Afán por hacer las cosas. Y le dice el jefe, ¿qué tiene? Y usted dice, no, es que yo no tengo nada, yo estoy bien. Pero está afanado, tiene afán, tiene estrés. Esta es la definición del afán. Vamos a ver la definición de la ansiedad. Dice que la ansiedad es el estado de la agitación, inquietud, zozobra de ánimo. Esa es la ansiedad. ¿Usted no ha visto personas que les da ansiedad y para calmar la ansiedad tienen que estar ¿qué? Comiendo, ¿sí o no? Entonces tienen ansiedad. Hay otras personas que tienen estrés y ansiedad y empiezan a mover todo. No se están quietos, empiezan a hacer cualquier cosa y empiezan a mover las manos. Eso es ansiedad. Mire también lo que dice. La ansiedad es excitación extrema, inseguridad, dice. La ansiedad es excitación y extrema inseguridad. ¿Cuándo? Cuando nos agarra el ataque de ansiedad. ¿Cuándo nos agarra el ataque de ansiedad?
cuando no estamos seguros nos agarra el ataque de la ansiedad. Pero vamos a ver qué dice la Biblia. La Biblia lo describe como ansiedad en el hebreo y en el griego con un ahogar, no hogar, sino ahogar, como cuando alguien se va a ahogar, para que me entienda, ¿sí? Así lo describe. ¿Y cuántos se han sentido como ahogados? El 2023, ¿cuántos se sintieron como ahogados? Todos, ¿sí o no? Nos sentimos de pronto con afán, porque se va a acabar el año y el afán fue que no cumplimos las metas. El afán fue que yo no pude hacer aquello. Me propuse esto y no lo conseguí. Entonces tengo afán. Y aún no inicia el nuevo año y ya tengo afán de querer conseguir las cosas vuelta. Y a veces muchas personas, el afán y la ansiedad es un problema que puede estar enfermando y trayendo muchas enfermedades a la persona por el afán y la ansiedad. Eso es delicadísimo. Vemos que el tema de la desesperación y la ansiedad es tan delicado hoy en día. Cuando tú te das cuenta, muchas personas por el afán, por la ansiedad, por el estrés, por el desespero que están pasando o viviendo, esto a muchas personas los ha llevado a tomar determinaciones aún en sus propias vidas. Muchas personas con ansiedad han terminado con su propia vida. Terminan suicidándose, terminan matándose, terminan ahorcándose. Y lo encontró en el apartamento ahorcado. ¿Por qué? Por la ansiedad, por el desespero, por la angustia. Entonces hay personas que tienen deudas y el afán y la angustia de no poder pagar, de quedar mal, de ver cómo corren los intereses, muchas personas ha hecho que el afán, el desespero, la ansiedad terminen con sus propias vidas. Eso es lo que ha hecho ello. El afán. Y vemos el verso 25. Vamos, entremos en el tema ahí en el verso 25. Dice: por tanto os digo, no os afanéis. Aquí nos habla de tres cosas que son necesarias en la vida. Dice: no os afanéis. ¿Por qué? Por vuestra bebida, por vuestra comida y por vuestro vestido. No os afanéis, dice. Y lo que estamos viendo aquí, esto es relativo de la persona que tiene que proveer. Esto tiene que proveer. ¿Quién no se preocupa o quién no tiene una responsabilidad por proveer? Proveer es algo que nosotros tenemos que hacer, lo que como personas responsables que somos. Usted tiene que proveer el alimento en su casa. Tiene que proveer el vestido en su casa. ¿Dónde están los sacerdotes? Esa es nuestra tarea, proveer. Pero hay algo que me impacta a mí. Hay algo que dice el Señor: y no os preocupéis. Cuando aquí habla de no os preocupéis, aquí no está hablando de que no te preocupes por proveer lo necesario, sino por lo contrario. Dice: trabaja. Trabaja. Son tres cosas necesarias, indispensables en la vida de una familia que toca proveer. Y dice: trabaja. ¿Por qué? Porque el que no trabaja, ¿qué pasa? No come. Y hoy muchos dicen: es que yo tengo fe, yo vivo por fe. Y citan la palabra de Mateo 6:26, donde dice: mirad las aves del campo, dice, el Señor las cuida, las provee. Dice: ojo lo que dice la persona esto.
Si el Señor cuida de las aves, ¿cómo no va a cuidar de mí? Pero déjeme decirle algo muy importante. ¿El Señor cuida de las aves? Sí, claro que sí. ¿El Señor las alimenta? Claro que sí. Pero las aves, cuando tú te das cuenta, el Señor nunca les lleva el alimento al nido. Nunca les lleva el alimento al nido a las aves. Las aves tienen que picotear, tienen que escarbar, tienen que volar de un lado para otro para poder conseguir su alimento. ¿Cómo lo hace el Señor? Yo no lo sé, pero Él cuida de las aves. Pero Él nunca le lleva el alimento a las aves al nido. Él les provee la forma. Y muchas personas dicen, es que yo para qué trabajo, es que Dios va a proveer. No, las aves, escucha esto, escarban, picotean y vuelan de un lugar a otro buscando su nido. ¿Cuántos han visto un ave comiendo en el piso? ¿Sí o no? ¿Usted sabe qué está comiendo? ¿Usted sabe quién le puso el alimento ahí? Usted no se ha dado cuenta, a veces uno los ve que picotean ahí, que buscan, que escarban, van de un lado hacia otro y uno dice, pero bueno, ¿cómo se alimentan ellos? La palabra dice, Dios las alimenta, pero ellas lo buscan. Si ellas lo buscan, ¿cuánto más nosotros no debemos tener el privilegio de trabajar, que es un medio que Dios dejó para poder bendecirnos, para poder proveer, para poder dar el alimento a nuestra casa? Entonces no entremos en el tema que dice, ay, yo espero, yo vivo por fe y allá esperando el que el sol le va a caer de encima. No, hermano, hágalo de las aves. Trabaje. No sea holgazán. Tenemos que trabajar y proveer. Jesús en el Sermón del Monte, cuando tú lo lees aquí, dice el verso 25, por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida que habéis de comer o que habéis de beber, ni por vuestro cuerpo que habéis de vestir. ¿No es más la vida que el alimento, dice, el cuerpo más que el vestido? Jesús en el Sermón del Monte, mira aquí esto, prohíbe el afán y la ansiedad. Lo prohíbe en el Sermón del Monte. Cuando nosotros vamos mirando la Biblia, la palabra de Dios, Dios prohíbe el afán y la ansiedad, pero no está prohibiendo la diligencia que debemos tener de buscar los medios para poder suplir nuestras necesidades en nuestra familia. Dios prohíbe el afán y la ansiedad, pero no prohíbe la diligencia que debe tener el ser humano para suplir sus necesidades en su hogar. Dios no lo prohíbe. Por lo contrario, dice que el que no trabaje, no coma. Entonces, ¿cómo es eso que decimos, yo vivo por fe, yo espero en el Señor y vivo por fe? No, hermano, este es el año que tú tienes que entender que no puede haber el afán y la ansiedad en ti, pero sí puede haber una responsabilidad en tu vida para poder suplir todo lo que se necesite en tu familia. Dígame. Vamos ahora hacia la palabra. Segunda de Tesalonicenses, por favor. Vamos a leer mucha palabra, para que nos quede claro que los que dicen que vivimos por fe. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 3, verso 10. ¿Qué dice ahí el Señor? Porque también cuando estábamos con vosotros, os ordenábamos esto: si alguno no quiere trabajar, ¿qué dice? Tampoco coma, dice. ¿Sí ve? Tampoco coma, dice.
¿Qué dice Efesios 4:28? ¿Qué dice el Señor ahí? El que hurtaba, no hurte más, sino que trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece, ¿qué? Necesidad. El que hurtaba, no hurte más. Trabaje, como diciendo, no sea holgazán, no sea perezoso. El Señor pone en Proverbios un ejemplo. Dice: mira las hormigas, aprende de ellas. Debemos trabajar. Y hay gente que dice: ay, no, yo solo vivo para fe. Yo vivo por fe, yo vivo esperando en el Señor, yo vivo en fe. Sí, mira las aves, ellos viven por fe, pero ellos trabajan, ellos buscan el alimento, ellos se escarban, ellos picotean, ellos vuelan de un lado para otro. El Señor dice: míralas y aprende de ellas, dice. Trabaja. El trabajo no es una maldición. Y muchos se han tomado una canción que dice que el trabajo es para el buey, y entonces no hacen nada. El trabajo es un medio que Dios utiliza o dejó para proveer y bendecir tu vida. Ese es el trabajo. Entonces no lo tomes como carga. A muchos el trabajo se les hace: ay, qué jartera, ya mañana lunes, el martes ya entro, me toca otra vez. Hermano, dale gracias a Dios, porque Dios, ese trabajo es un medio que Dios utiliza para bendecirte, para que suplas tus necesidades en tu familia. Es un medio. Es un medio. ¿Qué dice Génesis? Capítulo 3. Le va a quedar muy claro que hoy tiene que entender que debemos trabajar. Génesis 3:19. ¿Qué dice el Señor? Con el sudor de tu rostro, ¿con qué? Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado. Polvo eres y al polvo volverás. ¿Con qué? Con el sudor de tu rostro, con tus fuerzas, con la capacidad, con el talento que Dios te ha dado. Trabaja. Trabaja, dice. ¿Quiere ver más? ¿Qué dice Éxodos 20? Éxodos 20. Ya hay muchos que se saben Biblia y son poderosos para darle Biblia a la mujer. Y le dice: vea, sujeta, sujete. No. Y la mujer le dice: la suya. No. Trabaje. Éxodos 20, verso 9. Vamos, iglesia. 6 días, ¿qué? Trabajarás, dice. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, dice. 6 días. 6 días. Entonces, ¿cómo podemos decir que yo puedo vivir de fe? Que yo ando solamente por fe y vivo por fe y no trabajo. Y a veces decimos que vivimos por fe y nuestro testimonio es lo contrario a lo que Dios quiere que nosotros seamos. Y entonces se pasa tiempo y no se trabaja. 6 días, dice, trabajarás. ¿Qué dice Primera de Timoteo? Primera de Timoteo, capítulo 5. Esto léalo duro. Si hay alguien, un holgazán que de pronto esté escuchando, porque acá no los hay, que me escuchen, que no trabaje, léale duro este texto, amada sierva, su esposo. Léale duro, porque si alguno no provee para los suyos, dígale, o sea, para su casa, y mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo.
Primera de Timoteo 5:8. Léalo nuevamente. Primera de Timoteo 5:8. Porque si alguno no provee para los suyos, y mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. ¿Cómo va a decir que vive por fe? ¿Cómo puede decir yo vivo por fe cuando ha negado la fe? Cuando no provee para su casa, cuando no da lo suficiente para su casa. Y con la situación como está hoy en día, ¿no? Y hay muchos dejan 10,000 pesos y quieren desayuno, almuerzo y comida y carne. Ah, y más encima piden las vueltas. Y antes dice, ¿no sobró algo para mañana? ¿Cómo es eso? Cuando su esposo llegue a la casa y le diga no hay nada más, dígale, eso fue lo que usted dejó. Vamos a la Biblia, dígale, provea. Eso fue lo que usted dejó. ¿Ah? ¿Cómo la mujer puede cocinar platos deliciosos si solo le deja 10,000? ¿Qué alcanza con 10,000? 2 libras de arroz y 6 huevos. Arroz con huevo. Y antes espera desayuno, almuerzo, comida y espera vueltas para el otro día. Hay 11, dicen por ahí que le piden. ¿Ah? ¿Cómo ve eso? Dios habla hoy, ¿sí o no? Dios habla hoy. Dios dijo, trabaja. El trabajo es un medio que Dios dejó para bendecir tu vida, para bendecir tus fuerzas, para que tú proveas lo necesario en tu casa. Lo necesario. No es que ahí le dejo 10,000 y mire a ver cómo se defiende. Pero hoy en día la moda es diferente, ¿sí o no? Ya no es como los tiempos de antes, ¿no? Hoy en día la moda es si los dos trabajan, los dos ponen, dice. Ah, no, tenemos 4 hijos, nos toca 2 y 2. Mire lo que dice Mateo capítulo 20, capítulo 6, por favor. Mateo capítulo 6. 3 veces aquí el Señor nos dice no os afanéis. 3 veces. Está en el versículo 25, léelo así. Por tanto os digo, no os afanéis. Verso 31. No os afanéis pues diciendo, dice. No os afanéis pues diciendo. Verso 34. Así que no os afanéis por el día de ¿qué? De mañana. No os afanéis. ¿Sabe lo que Dios está diciendo ahí en la palabra? Esas 3 veces cuando dice no os afanéis, está dando un mandato. Está diciendo no te afanes, no te desesperes, confía en mí. Eso es lo que dice él, no te afanes. Te doy una orden, te doy un mandato, no te afanes. No entres en desespero, no entres en ansiedad, dice, no te afanes. Confía en mí, dice el Señor. Lo que nos está diciendo aquí en los textos que leímos es que aprendamos a confiar en Él. Pregunto, ¿qué es confiar en Él? Para usted, ¿qué es confiar? Entre usted allá. Confiar es depender absolutamente de Dios. Eso es confiar. No es que usted viva por fe y no haga nada. Confiar es depender absolutamente de lo que Dios dice en su palabra. Y si yo dependo de Dios, ¿por qué me afano? Si la palabra dice no os afanéis, no permitas que la afán y la ansiedad ahogue la palabra.
¿Por qué se afana? Ay, pastor, somos humanos. Claro que somos humanos. Pero la Biblia dice: no os afanéis, sino aprended a confiar en Dios. Yo pregunto, qué difícil es confiar en Dios, ¿sí o no? No es fácil, porque hay momentos duros, hay circunstancias duras, hay tormentas duras que golpean nuestra barca. Hay tormentas donde ya parece que nos ahogamos. Hay tormentas donde parece que todos los que van en la barca, nuestra familia, parece que van a naufragar y parece que van a perecer en el mar. ¿Cuántos han vivido esas tormentas? Duras, ¿sí o no? Donde usted toca y pum, le cierran la puerta. Donde usted hace algo y le cierran la puerta. Pero ¿qué hace el Señor? Dice: no te afanes. Por eso dice el verso 26, dice: no os afanéis. El verso 27: ¿y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a un codo a su estatura? Ya hay gente que viven afanados. Hay gente que por crecer, porque son muy pequeñitas, muy pequeños, se ponen unos tacones grandotes para verse más grandes. ¿Así es o no es así? Eso está entre el hombre y la mujer. El hombre es muy bajito, quiere ser alto. Y el hombre alto quiere ser bajito. El mono quiere ser trigueño. El trigueño quiere ser negro, mono. Ya no se sabe cómo es. La Biblia dice: ¿quién de vosotros podrá añadirse un codo a su estatura? Por más que te afanes. No te afanes. Confía en Dios. ¿Cuántos confían en Dios? Ahora vamos a ver si confiamos en Dios. Salmo 125:1, por favor. Miren los que confían en el Señor. ¿Ya lo tiene ahí? Salmo 125:1 dice: los que confían en Jehová, no dice todos, sino los que confían en Jehová son como el monte de ¿qué? De Sión, que no se mueven, sino que permanecen ¿qué? Para siempre. Cuando tú confías en el Señor, dependes de Él. Vendrán tormentas, vendrán huracanes, vendrán desiertos a tu vida, golpearán tu barca. Pero si tú confías en Dios, nunca te moverás de la palabra del Señor. Nunca te moverás. Ahí estarás seguro. Aunque tu barca se llene de agua, tú estás confiado que no te hundirás, porque has confiado en el Señor. Él es tu confianza. No puedes desesperarte. ¿Qué sacas con desesperarte? Y déjeme decirle esto: hoy la gente confía tanto en las finanzas que hogares discuten por eso. ¿No se han dado cuenta? Hogares discuten. Entonces, que porque él gana más, ella gana menos, ella gana más, él gana menos. Entonces empieza una contienda, una guerra de centavo. Y hay dinero, hay amor. Hay dinero, hay felicidad en ese hogar. Pero no hay dinero, dice: usted no me sirve porque no pone nada. Y empiezan a tener una guerra de centavo en esas familias. ¿Cuál es la confianza en Dios? Cuando tú confías en Dios, dependes de Dios. Venga lo que venga, caiga lo que haya, venga el quebranto de salud que venga, tú dependes de Dios. Y Él es tu médico, Él es tu sanador. Él sabe cuándo te sana, Él lo sabe. Y hay gente que se desespera, está pasando un quebranto de salud, entra hoy y ya quiere que el Señor la sane. Le dice: no, evita, espera un tantico. ¿Qué dice Jeremías 17, por favor?
Jeremías capítulo 17. ¿Qué dice el Señor ahí? Versos 7 y 8. Bendito el varón que confía en ¿quién? En Jehová. Muchos confían en sus capacidades, en sus talentos. Dicen, si yo estoy aquí o tengo esto es por mi talento. ¿Qué va, hermano? Usted no, nada. Si estás donde estás, no es por tus talentos, es por la misericordia de Dios que estás donde tú estás. ¿Qué dice verso 7? Bendito el varón que confía en Jehová, cuya confianza es Jehová. Ojo con esto, el 8. Porque será como el árbol plantado junto a las aguas, que junto a la corriente echará sus raíces, y no verá cuando viene el calor, sino que su hoja estará ¿qué? Verde, y en el año de sequía no se fatigará, ni dejará de dar ¿qué? Fruto. ¿Qué está diciendo ahí? Bendito el varón que confía en el Señor, cuya confianza es el Señor. Aunque vengan tormentas, aunque vengan tempestades, aunque vengan huracanes, aunque vengan desiertos, tu vida estará verde y darás fruto para el Señor. Eso es lo que dice ahí en Jeremías. La hoja estará verde y no dejará de dar fruto. No dejarás de buscarle, no dejarás de orarle, no dejarás de leer su palabra, no dejarás de congregarte, porque has confiado en el Señor. Pero cuando tú viene una tormenta, un desierto y te apartas, dejas de buscarle, tu confianza no ha sido el Señor. Tu confianza han sido tus propias fuerzas, y tus fuerzas se han acabado y te has debilitado. Cuando tú confías en el Señor, dependes del Señor, tus fuerzas se debilitan, pero están las fuerzas del Señor para levantarte. Eso es lo que el Señor está diciendo acá. ¿Qué dice Salmos capítulo 1? Estamos en el primero de confianza. Confía en el Señor. ¿Cómo terminó el 2023? Dele gracias y espere el 2024 como venga, porque usted confía en ¿quién? En el Señor. ¿Qué dice el verso 1? Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Ojo el 2, los que confían en el Señor. Sino que en la ley de Jehová, en su palabra, está su delicia, y en su ley medita día y noche. Cuando tú meditas día y noche y confías, mira lo que viene a hacer. Serás como árbol plantado junto a corrientes de agua, dice, que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. ¿Por qué prospera? Porque ha confiado en el Señor, ha puesto su confianza en Él, ha puesto su familia en Él, ha puesto su trabajo en el Señor, ha puesto todo lo que emprendes en el Señor. Entonces, como tú le has puesto al Señor en tu confianza, todo lo que tú hagas prosperarás, porque Dios estará contigo. Es la confianza. ¿Quiere que le diga algo? Afanarnos por las cosas de este mundo es pecado. Y el afán y la ansiedad que le permitimos es desconfiar de la protección de nuestro Padre Celestial hacia nuestras vidas. Cuando yo permito el afán y la ansiedad, es desconfiar de nuestro Padre Celestial, es desconfiar del Señor, como diciendo: Señor, tú te preocupas por las aves, los pájaros, los lirios del campo, ¿y yo qué? ¿Qué pasó conmigo? ¿Por qué esto? ¿Por qué aquello? Por eso dice el Señor: mirad las aves. Mirad. Me impresionó mucho esa palabra mirad. ¿Se acuerdan que les dije tengan pendiente esa palabra mirad? Dice: mirad. Mirad las aves. Está diciendo el Señor:
aprende de ellas, está atento, observa lo que ellas hacen y aprende de ellas. Eso es lo que está diciendo ahí. Mirad. ¿Usted no se ha puesto a ver un ave? Uno se preocupa por comprarse la ropa de la moda y ellos, ni Salomón dice que se vistió como uno de ellos. Y nosotros preocupados. El 24 todo el mundo corriendo preocupados por la pinta. ¿Y ahora qué me voy a poner? ¿Qué voy a estrenar? Los vecinos se ponen y yo que con los mismos chiros. Sea agradecido con lo que tienes. Agradece lo que tienes. El afán y la ansiedad. ¿De qué me voy a poner? Y corra a una tienda y corra. No está mal, pero hay afán, hay ansiedad. Se llegaron las 12 y ¿qué voy a hacer? ¿Qué vamos a comer hoy? Esa palabra mirad me impresionó mucho cuando dice obsérvalas y aprende de ellas. Obsérvalas y aprende de ellas. Como diciendo, nunca vas a encontrar en una de ellas el afán y la ansiedad, porque ellas creen en mí. ¿Y sabe qué hace un ave en el campo? ¿Qué hace? Los que hemos venido al campo, ¿qué escucha lo primero? El sonido, el silbido, el cantar. Le pregunto, ¿habrán desayunado? A la madrugada y están cantando. Y uno no suelta el plato en la noche y está preocupado que va a echarle a la olla al otro día. Dejará listo para mañana. Deje esto en agua, deje esto en aquello. Y preocupado por el día de mañana, acabando de soltar el plato en la noche. El afán y la ansiedad. Qué tremendo. Dice, piensen, deténganse en un momento y observen las aves. Obsérvenlas. En ellas no hay afán ni ansiedad. Dios te dio lo mejor a ti. Te dio la vida. Pregunto, si Dios te dio la vida, ¿qué es lo mejor? ¿No te dará lo menor, que es el sustento? Si Dios te dio la vida, ¿para qué? Para que la disfrutes, para que vivas. ¿En dónde? En la presencia de Él. Dios te dio lo más hermoso, que es la vida. ¿Cómo no te va a dar lo menos? ¿Cómo no te va a dar lo menos? Aquí hay algo que me impresiona. El peor enemigo de la palabra es el afán y la ansiedad. El peor enemigo, escucha esto, de la palabra es el afán y la ansiedad. ¿Quiere verlo? ¿Dónde está? Vaya a Mateo capítulo 13, por favor. Mateo capítulo 13. Y ahí nos vamos a dar cuenta que el peor enemigo de la palabra es el afán y la ansiedad. ¿Qué dice Mateo capítulo 13? ¿Ya lo tiene ahí? Verso 1 al verso 9. Y por favor ponle cuidado a lo que vas a leer. Aquel día salió Jesús de la casa y se sentó junto al mar. Y se le juntó mucha gente y entrando él en la barca, se sentó. Y toda la gente que estaba en la playa y les habló muchas cosas por parábolas diciendo. Y mire la parábola que se refiere el Señor. He aquí el sembrador salió a sembrar. Mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino. Vinieron las aves y la comieron. Parte cayó en los pedregales donde no había mucha tierra y brotó pronto porque no tenía profundidad de tierra. Pero salió el sol, se quemó, porque no tenía raíz, se secó. Parte cayó entre espinos, ¿y qué? Y los espinos crecieron y la ahogaron. ¿Se acuerda que le dije la ansiedad es como ahogar? Ahogar
Dice, la ahogaron, pero parte cayó en buena tierra y dio fruto, al cual al 100, al cual 70, al cual 30 por uno. El que tiene oídos, oiga lo que dice el Señor. Ahora mire el verso 18 del capítulo 13 ahí mismo. Oíd pues vosotros la parábola del sembrador. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y la arrebata. Lo que fue sembrado en su corazón, este es el que fue sembrado junto al camino. Aquí ya les está explicando el significado de la parábola. Verso 20. El que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo, pero no tiene raíz en sí. No tiene raíz en sí, sino que es de corta duración. Pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. Y mira el 22 ahí. El que fue sembrado en espinos, este es el que oye la palabra, pero ¿qué? Pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y hace infructuosa, dice. ¿Qué hace que ahogue la palabra? El afán y la ansiedad. Usted se ha dado cuenta, muchísima gente dentro de las iglesias a veces son como la parábola del sembrador. Oyen la palabra, salen con gozo, dicen: Señor, ahora sí me comprometo, ahora sí, Señor, estoy contigo, cuenta conmigo, Señor. Y antes le dicen: Señor, no tienes que buscar, envíame a mí, no, envía a otro. ¿Por qué? Porque a veces hay afán en la persona. Hay afán por las cosas, no por servirle a Dios. El afán suyo debe ser por comprometerse con Dios cada día. El afán y la ansiedad. Mire lo que dice Lucas, capítulo 10. Lucas capítulo 10. Verso 38 al 42. Jesús visita a Marta y a María. Aconteció que yendo por el camino entró en una aldea y una mujer llamada Marta le recibió en su casa. Esta tenía una hermana que se llamaba María, el cual sentándose a los pies de Jesús oía ¿qué? Su palabra. Pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres y acercándose dijo al Señor: ¿no te da cuidado de que mi hermana me deje servir sola? Dile pues que me ayude. Respondiendo Jesús le dijo: Marta, Marta, ¿qué? Afanada y turbada estás con muchas cosas. Afanada y turbada. Hay muchos que están afanados con muchas cosas y no tienen tiempo de orar. Hay muchos que están afanados mucho con el trabajo y no les queda tiempo de leer la palabra ni de orar siquiera, porque están afanados. Pero mira el verso 42. Pero solo una cosa es necesaria, y María ha escogido la buena parte, la cual no le será ¿qué? Quitada. Miremos lo que dice el apóstol Pablo en Filipenses. ¿Se da cuenta por qué es bonito leer la palabra? Que no salga en la pantalla, porque usted la busca, porque usted la subraya, lee. Mire lo que dice Filipenses 4, versículos 6 y 7. Por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda ¿qué? 3 cosas: oración, ruego y con acción de gracias. Y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Por nada estéis ansiosos.
La paz del Señor guardará tu corazón. La paz del Señor guardará tu alma. La paz del Señor hará descansar, que tú descanses en Él. Es la paz del Señor. Eso es confiar en Él. ¿Qué dice Juan 14:27? ¿Qué dice? Jesús es la paz, ¿sí o no? ¿Qué dice Juan 14:27? El Evangelio según San Juan. Dice, la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tengáis ¿qué? Miedo, dice. La paz de Dios es lo que nos trae paz. La presencia de Él es la que nos da gozo. La que hace que mi corazón no tema. No temeré mal alguno, porque Él estará con nosotros. ¿Qué dice Isaías? Isaías capítulo 9, verso 6. Dice, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado. Ojo con esto. A veces la gente cree que Jesús vino a buscar títulos. Jesús ya tenía títulos, pero Él no vino a decir yo soy esto, yo soy aquello. Él, mire lo que Él decía. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, se llamará su nombre ¿qué? Admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de ¿qué? De paz. Pregunto, ¿por qué se angustia si Él es príncipe de paz? Y si digo que el Señor está en mí, ¿por qué me angustio? No te preocupes por el día de mañana. Escúcheme esto terminando. Estamos tan preocupados por el día de mañana que no disfrutamos lo que tenemos hoy. ¿Escuchaste esto? Estamos tan preocupados por el día de mañana que no disfrutamos lo que tenemos hoy. Disfrute lo que tiene hoy. No se afane por el mañana. Dios se encargará del día de mañana. Disfruta lo que tienes hoy. Disfruta tu familia. Disfruta tu esposa. Disfruta tus hijos. ¿Quién sabe tu esposa esperando un te amo del esposo? ¿Quién sabe eso? Usted es uno del que se levanta a la mañana y ve a la mujer en la tarde arregladita y en la mañana con ese pelo todo alborotado que como que se asusta a uno. ¿Usted ha visto eso a su esposa al amanecer? Y usted se acerca y le da un beso a su esposa y le dice, mi amor, con aliento de foca. Le dice, amor, te amo, buenos días. ¿Sí lo hace? Pregúntele a mi esposa si yo lo hago. No hay una mañana que yo no me despierte y le diga te amo y le doy un beso. ¿Por qué? Porque disfrute su esposa. Ay, muchos dirán, ay, hermano, el amor todo lo puede. El amor todo lo soporta. El amor no es iracundo. El amor aprueba lo que sea, así sea con foca. Disfruta a tus hijos. ¿Te sientas con tus hijos? ¿Has hablado con ellos? ¿Disfrutas de ellos? Yo te decía hace 8 días, es triste ver que nuestros hijos vienen a la escuela dominical cada 8 y el sistema del mundo los educa los 6 días de la semana.
Aprovecha el tiempo, lo que tienes hoy. No seas mal agradecido. Valora lo que tienes en casa. ¿Sabe qué podrá decir esto? Míreme esto. Aprovecha el tiempo. Podremos hacer nosotros mucho dinero, ¿sí o no? Pero no podremos recuperar el tiempo. Aprovecha el tiempo con los tuyos. Podemos hacer mucho dinero, pero no podremos recuperar el tiempo para aprovechar a los nuestros. El tiempo pasa. Lo que pierdes tiempo en babosadas, en otras cosas, aprovecha a tu esposa, aprovecha a tus hijos, juega con ellos si son pequeños, disfrútalos, porque si tú no los disfrutas, el sistema del mundo los va a disfrutar y un día se van a perder. Aprovéchalos a lo máximo. Y te cerramos aquí. Hay personas que gastan su tiempo en cosas relativas y descuidan lo más importante, a veces lo que tienen que cuidar. Yo he dicho esto: si tú no cuidas lo que tienes, el diablo sí sabe lo que sabe hacer. Valora lo que tienes, cuida lo que tienes. En esto fallamos. De pronto, ¿cuántas veces has entrado a la casa o hemos entrado con un ramo de flores y le hemos dicho: amor, toma? ¿Lo hemos hecho? Valora lo que tienes y no pierdas tu tiempo en cosas que no te van a edificar ni te van a dar provecho para ti. Por último, Mateo 6:36 dice: mas buscad primeramente, ¿qué? El reino de Dios y su justicia. Ojo con esto. Aquí el Señor nos deja un principio espiritual. Dice: busca primeramente el reino de Dios. Búscame en todo tiempo. Busca, congrégate, lee la palabra, busca, y vendrán cosas grandes para tu vida. Aprovecha el tiempo. El afán y la ansiedad pueden destruir tu casa, pueden destruir tu hogar, pueden destruir tu familia, pueden destruir tus hijos. Y cuando tú lo hayas perdido, no te diste cuenta, porque no tuviste tiempo para disfrutar lo que Dios te dio que disfrutaras. Disfrútalos a lo máximo. Olvídate de tantas cosas y disfruta lo que tienes en casa. Valora lo que tienes. Si hay un plato de lentejas, valora. Si hay un arroz con huevo, valora. Lo que tenemos que aprender a hacer este año, a valorar y a darle el primer lugar a Dios. Padre, gracias, Señor, por tu amor y tu misericordia. Aquí estamos delante de ti, Señor. Honramos tu nombre y bendecimos tu grandeza, Señor. Gracias por escuchar este mensaje, esperamos que haya sido de edificación para tu vida. Somos la Iglesia Abre tus ojos a la luz de Cristo. Dios te bendiga. Si necesitas oración o quieres comunicarte con nosotros, escríbenos al WhatsApp 304-675-8193. 304-675-8193. Suscríbete a nuestro canal de YouTube, donde encontrarás más mensajes como este. Dios hablará a tu vida y serás fortalecido en fe. Comparte nuestros mensajes con tus seres queridos, así juntos expandiremos la palabra de Dios a muchas personas que lo necesitan, llevando una palabra de bendición hasta sus hogares y transformando sus vidas. Síguenos en Facebook e Instagram, encuéntranos como Iglesia Abre tus Ojos. Dios te bendiga.